Lecciones de Josué acerca de la fe. Este es el título de la lección de este trimestre, empezamos a estudiar una nueva lección para estudiar el libro también de Josué, donde se relatan las experiencias del pueblo de Israel al entrar y establecerse en la tierra prometida. Así que en esta primera semana iniciaremos con la lección número 1, la fórmula del éxito. Soy el pastor José Herreño y te voy a acompañar en el estudio de este trimestre y de cada lección con la ayuda de Dios. Quiero invitarte para que elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Querido Señor, en este momento te damos honra, gloria y adoración porque nos permites iniciar un nuevo trimestre, una nueva bendición de estudiar ahora este libro maravilloso de Josué. Ponemos en tus manos esta lección para que nos ayudes día a día, que al entender y conocer, Señor, estas lecciones maravillosas podamos tener una mente clara, dispuesta a escuchar tu voz y a la vez, Señor, podamos ser obedientes en el mensaje que nos vas a dar. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, para memorizar el texto esta semana aparece en Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La historia de Josué abre un capítulo lleno de nuevas posibilidades. En esta semana estudiaremos el capítulo 1 y allí vamos a ver cómo tras años del desierto y de rebeldía, Dios ofreció a Israel la oportunidad de confiar y obedecer. Ese mismo Dios abre también ante nosotros caminos de fe y de renovación para nuestra vida. Pero en el libro de Josué vamos a encontrar una marca, una transición en la que Moisés ya no está, pero esa nueva etapa que termina, ahora se da una nueva etapa con un liderazgo, ahora bajo el nombre o el liderazgo de Josué. Josué, que significa Jehová es salvación. Y el pueblo entra ahora a una nueva experiencia, a heredar, a confiar y a obedecer a las órdenes y a las enseñanzas de Dios. El énfasis de este libro no recae en la perfección del pueblo de Israel, porque jamás lo fue. Jamás fue perfecto, jamás hizo incluso la voluntad de Dios. Más bien, tampoco es el liderazgo de Josué, porque aunque haya sido bueno, no se basa en esto. El libro de Josué tiene un enfoque especial y es encontrar o que nosotros encontremos la fidelidad de Dios al sostener sus promesas que antes había hecho. Y en nuestra vida espiritual hay un llamado a dejar atrás el desierto de la incredulidad y a entrar en la plenitud de las promesas que Dios ha hecho. Cuando Dios ha prometido algo es porque Él lo va a cumplir. Por eso, Dios es fiel al mantenerse con sus promesas. Ahora seamos fieles nosotros al obedecerle. La lección del domingo, un nuevo Moisés. Este libro de Josué inicia recordando a Moisés, el gran líder de Israel. Si vas al primer versículo de Josué capítulo 1, vas a encontrar que Moisés había muerto. Y Dios le había pedido a Josué que se levantara para continuar la misión. Y este inicio enseña que más allá de los hombres, el verdadero conductor del pueblo siempre ha sido el Señor. Si vamos al libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículo 15 al 20, dice: un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios. De en medio de ti y de tus hermanos a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, al decir: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: bien está eso que has dicho. Un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios, de en medio de ti y de tus hermanos a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, al decir: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: bien está eso que han dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Aquí se da un anuncio de que Dios levantaría un profeta semejante a Moisés y señala una continuidad en la dirección que Dios iba a tener con su pueblo. Moisés había guiado a Israel bajo el poder de Dios.
Sin embargo, la promesa no quedó cerrada con su muerte. Es decir, no se detuvo el liderazgo, no se detuvo el pueblo, no se detuvo el proceder o el avanzar de este pueblo que necesitaba llegar a la tierra prometida. El texto muestra que la autoridad de Moisés no dependía de su persona. La autoridad de Moisés era una relación y una dirección de Dios. Por eso, la figura de un nuevo líder debía mantener esa dependencia del cielo. Al iniciar el libro de Josué con estas palabras, se recuerda que las promesas divinas no mueren con los hombres. El pueblo debía comprender que la obra del Señor trasciende generación tras generación y que siempre hay alguien dispuesto a continuar la misión de Dios. Por eso, ahora revisemos cómo se presentó esta transición en el inicio de Josué. Veamos lo que dice Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El libro de Josué muestra entonces que, aunque Moisés dominaba la memoria del pueblo, el centro siempre fue Dios. Y al fin y al cabo se reconoce a Moisés como nos gustaría ser recordados, como siervos de Jehová. En este primer capítulo, Moisés es llamado siervo del Señor, siervo de Jehová, y Josué aparece como su asistente. Solo después de una vida entera de servicio fiel, al final de sus días, Josué recibe el mismo título honorable de siervo del Señor. Y mira, no hay nada mejor, o no hay un nombre, o un título, o un cargo en este mundo que sea superior a servirle a Dios. Siéntete feliz cuando te llamen siervo de Dios. Siéntete feliz cuando nos llamen servidores o obedientes a lo que Dios nos diga. Porque un siervo del Señor se somete a su palabra, a su mandato. Y si tú eres un siervo de Dios, pues debes someterte a lo que Dios te diga, cuando te diga y cómo te diga. Y esto enseña que la verdadera grandeza no proviene de cargos, de títulos, de liderazgos, de puestos, no. Más bien, debemos entender que debemos ser fieles a través del tiempo que Dios nos permite servirle. También señala que el liderazgo humano es transitorio. Moisés había sido un líder excepcional, muy bueno, pero el propósito de Dios siempre va a dar a que Moisés quizás tenía muy buena salud, contaba con muy buena tiempo de vida, pero Dios decidió darle descanso. Y ahora quería montar otro liderazgo, llevar al pueblo a otra experiencia. Pero este pasaje muestra también y nos recuerda que el único líder absoluto del pueblo ha sido Dios. Por eso Dios pone y también quita. Y el que guía a través de los tiempos, a través de las edades, a través de las épocas, ha sido Dios. Dios es el que escoge, pero el que lidera al que escoge. Con esto se resalta esa supremacía divina en toda transición de liderazgo. Mira, nadie es imprescindible en el liderazgo de la iglesia. Nadie, por muy bueno que sea. Especialmente en mi experiencia, considero que Moisés fue un hombre y un líder increíble. Personalmente, en el Antiguo Testamento, Moisés es ese líder excepcional que considero que si pudiéramos hablar de alguien casi imprescindible, sería Moisés. Por toda su experiencia, por toda su consagración, su liderazgo, por todo lo que hizo. Pero tras la muerte de Moisés, Dios habló directamente a un siervo que llevaba 40 años sirviendo. Moisés, dice la Biblia, era siervo de Moisés, siervo de Dios. Moisés, siervo de Dios, y Josué, siervo de Moisés. Y aquí se ve que Dios habló directamente a Josué y le confirmó ahora su liderazgo y le prometió darle la tierra a cada paso de sus pies. Esa declaración subraya que la misión confiada a Moisés seguía en pie y que Josué iba a ser el instrumento elegido para completarla. Sin embargo, lo central no era la figura del nuevo conductor o del nuevo líder, era la certeza de que Dios estaba todavía al mando y que Dios llamara a Josué y le dijera que fuera a liderar era sencillamente el acto más importante porque quien estaba eligiendo era Dios. La historia de Josué nos recuerda, hermanos, que los líderes pasan, pero Dios siempre permanece.
A menudo depositamos demasiada confianza en personas carismáticas, en líderes amables, en hombres ejemplares, pero podemos estar olvidando que la dirección de la iglesia no viene de los hombres. Puede ser que tú digas, este pastor que tenemos ha sido muy bueno y de pronto tenemos temor al siguiente que viene, o de pronto el que tuvieron antes, dicen ustedes, oh, era súper bueno y el que tenemos ahora no es tan bueno. Oren por su líder, hablen con su líder, denle consejos, porque por muy pastor que sea, todos los pastores necesitamos orientaciones a veces, apoyo de parte de la iglesia. Y no sirve de nada a las espaldas del pastor hablar y decir, es que el pastor no está haciendo esto, no me ayuda en esto. Hable con su pastor, sea sincero con él y hágale con cariño y con amor, hágale saber las orientaciones o de pronto consejos que requiere. ¿Sabes? Ningún líder es perfecto, ningún líder se las sabe todas. Y por eso debemos entender que porque un líder sea bueno y el otro no sea tan destacado, no significa que Dios no lo está dirigiendo. Porque Dios es el que quita y el que pone. Dios es el que da liderazgo y va a dirigir siempre su iglesia. Así que todos debemos cooperar para que en esa tarea de servir al Señor, pues todos podamos ser una iglesia que se une para prepararse y para preparar a otros. Sabes, Josué, antes de ser reconocido como siervo del Señor, él debió recorrer un camino de obediencia. Él perseveró por más de 40 años obedeciendo y lo hizo quizás tras bambalinas, pero ahora se pide a Josué que salga valiente porque Dios le pidió a levantarse y a obedecer. Lo mismo nos debe suceder a nosotros. Debemos confiar en la palabra de Dios, seguir sus mandatos cuando nos ha pedido levantarnos para hacer una obra. Si Dios a ti te ha puesto una labor, una tarea, hazla, porque Dios es quien te va a guiar. No pensemos que somos nosotros los seres humanos, porque el ser humano es falla, el ser humano no tiene sabiduría completa, no conoce todo el proceder humano, de pronto se puede equivocar y vamos a fallar en algunos aspectos, pero siempre y cuando Dios esté en el liderazgo, debemos estar tranquilos y seguros que aunque fallemos como seres humanos, Dios nos va a guiar. Y eso es importante que lo comprendamos. La lección del lunes: pasa, posee, reparte, sirve. El primer capítulo de Josué es un mapa espiritual. Allí están los 4 verbos que definen la vida cristiana: cruzar, conquistar, repartir y servir. Cada paso es un llamado de Dios a obedecer, hermanos. Y en este día vamos a ver cómo desde el capítulo 1, de los versículos 1 en adelante, se ven los momentos en donde la iglesia o donde el pueblo de Israel tuvo que experimentar esos 4 pasos, que lo veremos desde el liderazgo de Moisés. Veamos el versículo 2 que dice así: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El mandato inicial coloca a Josué y al pueblo frente al Jordán. Allí hay un límite natural entre el desierto y la tierra que Dios había prometido. Entonces se da una instrucción divina que conecta con el juramento a los patriarcas y se muestra la continuidad en la historia de la redención. Es importante también ver la triple exhortación a esforzarse y ser valiente. Esto recalca que la confianza debía mantenerse siempre en la presencia de Dios y en la obediencia a los mandatos de Dios. También se da la meditación diaria en la Torá y se presenta como fundamento de éxito y prosperidad. Eso lo veremos más adelante. Pero también la escena marca el inicio de una nueva etapa bajo la dirección de Dios. Y allí se transforman las promesas en realidades históricas. Qué importante encontrar en este llamado que prepara el terreno para la segunda acción: tomar posesión. Esa era el segundo deseo. El primero era levantarse, tomar fuerzas y avanzar. Pero el segundo es tomar posesión de la tierra. Y vamos a lo que dice el versículo 10 al 11. Entonces Josué dio esta orden a los oficiales del pueblo:
Id por el campamento y dad esta orden al pueblo. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Josué entonces aquí ya transmite la orden de alistarse para tomar la tierra. El anuncio establece un plazo de 3 días, lo cual se ve la urgencia y la disciplina que el pueblo debía tener. Y la instrucción era que se les estaba dando era que las promesas de Dios no quedaron en teoría, no en ideas, sino que se iban a ejecutar. La posesión de la tierra era un don que Dios les había dado, pero debía concretarse a través de la preparación y la acción del pueblo. Por eso la combinación entre las palabras de Dios y la obediencia del ser humano aparecen como un principio central en este pasaje. Debían creer y obedecer. Así, la orden de tomar lo prometido conecta con el compromiso solidario de dividir la herencia entre todas las tribus. Por eso, si vamos al capítulo 1, versículo 12, versículo al 15, dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, acordaos de lo que os mandó Moisés, siervo de Jehová, cuando dijo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Pero vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis. Hasta tanto Jehová les haya dado reposo igual que a vosotros, y ellos también poseen la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Después volveréis a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Bueno, aquí ya se recuerda el acuerdo previo que se había dado, ese acuerdo establecido en tiempos de Moisés. Estas tribus ya habían recibido su herencia al oriente del Jordán, pero debían ahora acompañar a sus hermanos hasta que todos disfrutaran de la posesión prometida. Por eso la división territorial aparece ligada a esa equidad y a la responsabilidad que compartían como pueblo. Y también se ve que la unidad era indispensable para completar la conquista y la organización de la nación. De esta manera, la división de la tierra profundiza en un concepto importante que se llama justicia. Esa justicia que prepara la reflexión final sobre el servicio obediente, sobre la importancia de darle a cada uno lo que necesita y además trabajar juntos para que los objetivos de conseguir la tierra nueva se pudieran lograr. Pero vamos a ver la parte del versículo 16 al 18. Dice, entonces ellos respondieron a Josué, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca a tus órdenes en todas las cosas que le mandes, que muera. Tú solamente esfuérzate y sé valiente. Qué bonitas esas palabras. Qué bonita la respuesta del pueblo que revela esa disposición a seguir siendo dirigidos por Dios, pero también agradecen y apoyan el liderazgo de Josué. Pero ahora en este punto, probablemente la falta del liderazgo de Moisés, la muerte de Moisés, su siervo, de pronto los llevó a considerar que muchas cosas no se habían hecho de la manera correcta, que habían sido rebeldes, que se habían equivocado con el liderazgo anterior y que ahora estaban dispuestos a apoyar a Josué. Ellos reconocen la autoridad que Dios le había otorgado a Josué y por eso declaran la fidelidad a ese nuevo proyecto que se iba a dar de poseer la tierra. Y el énfasis les recae en el compromiso de obediencia y en la unidad bajo la guía que Dios les iba a dar. Es decir, ellos se comprometen a obedecer. Y el pasaje concluye reafirmando que la fortaleza de Josué sería necesaria, que el liderazgo de Josué iba a ser necesario, pero que la victoria estaba asegurada bajo la dirección solamente de Dios. Sin Dios, si el Señor no va con nosotros, pues no iremos. Fue lo que dijo Moisés. Y con esta declaración, el capítulo establece el marco de todo el libro y muestra que el verdadero liderazgo de Israel le pertenece solamente a Dios. Mira, en conclusión, Josué 1 enseña que las promesas divinas se despliegan en etapas históricas. Primero, debían cruzar, levantarse y cruzar el Jordán, tomar la tierra, repartir la herencia de la tierra y, en cuarto lugar, obedecer, servirle a Dios. Cada verbo refleja un aspecto de obediencia que sostiene la vida del pacto que habían hecho. El pueblo debía moverse con obediencia, con disciplina
y recordando que eran esenciales para recibir la herencia prometida. Al igual, había algo muy importante, era la unidad de las tribus, que es una lección importante ya que nadie alcanza la bendición solo. Por eso debía orarse y trabajar unidos para recibir lo que Dios había prometido. Si el Señor era el líder del pueblo, pues la victoria ya estaba dada, porque la presencia del Señor iba a estar en medio de ellos, iban a alcanzar la gran anhelada tierra prometida. La lección del martes, herederos de las promesas. El capítulo inicial de Josué marca el tono de toda la conquista. En Josué capítulo 1, 2 al 3 aparecen dos verbos que parecen repetirse, pero en realidad muestran dos dimensiones del mismo acto divino. Dios da la tierra y a la vez ya la había dado. Josué capítulo 1 versículo 2 dice así: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, aquí ya se ve que cuando el Señor dice yo os he entregado y luego habla de dar la tierra, está subrayando que el proceso todavía estaba en marcha. Es decir, Israel apenas había recibido las regiones del oriente del Jordán. Lo demás aún estaba por conquistarse. Es decir, ya estaban en un lugar, en un terreno especial, pero ahora tocaba ir a conquistar, ir a poseer la tierra. Es decir, el detalle era que el regalo era real, pero todavía debían experimentar un proceso. El pueblo debía caminar, debía luchar, debía avanzar para ver cumplida la promesa de Dios. Y aquí entendemos que la promesa de Dios no anula el esfuerzo que como seres humanos debemos tener. Dios espera que su bendición o su poder se manifieste en nosotros, pero su poder y su bendición se desarrolla o se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando yo pongo desde mi debilidad una parte, pues Dios me ayuda. No puedes decir, es que tengo un fuerte vicio por ver celular. Y tú dices, Señor, ayúdame, y ora, y usted con su celular en la mano, y sigue viendo el celular y viendo cosas que no debe. Y al final, usted dice, tengo un vicio y no puedo soltarlo. No vas a poder, y Dios no va a poder si tú no pones de tu parte. Dios necesita que tú des el primer paso. Y el primer paso es quizás poniendo el celular en algún lugar, apagándolo, ocupándote en otra cosa. Y Dios en el proceso, mientras tú tomas tu primera decisión, pues te va a ayudar, te va a sostener. Ahora, Dios aquí muestra que la acción progresiva del Señor es que los iba a ayudar, los iba a guiar a la tierra que había prometido. Ahora, podemos nosotros entonces notar que el segundo verbo que aparece allí lo veremos en el versículo 3. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. El segundo verbo aparece en perfecto, como si todo ya hubiera ocurrido. Yo os he entregado o he dado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En el lenguaje bíblico, cuando Dios habla de esa manera, lo hace en perfecto profético. Es interesante ese tiempo de la manera que se interpreta, porque lo que él promete es tan seguro que puede expresarse en el pasado. Es decir, Dios en el pasado había dicho, ya te lo entregué. No sé si entiendes el concepto, pero es algo así como que si tú tienes la promesa de una madre con su hijo y le dices, si te portas bien, yo este dulce ya te lo he entregado, ya te lo voy a dar. ¿Sí? O ya es tuyo si tú obedeces. Y el hecho de que tú obedezcas ya te hace poseedor de ese dulce. Y realmente Dios estaba diciendo, aunque ustedes ya no la están teniendo, no la han poseído, ya es suya. Por eso no hay duda de cumplimiento, porque la fidelidad de Dios garantiza siempre lo que Él nos va a dar. Lo que para Israel era futuro, para Dios ya estaba asegurado en su propósito eterno. Es decir, es lo mismo como cuando pasa que el Señor vino a entregarse por nosotros. La promesa de la muerte del Señor Jesús no estaba ni siquiera registrada en el Antiguo Testamento, ni siquiera antes de Adán. Estaba incluso antes de la caída del ser humano y de Satanás. Dios ya había entregado a su Hijo, ya estaba el plan. Y desde tiempos antiguos y desde los tiempos que no conocemos, Dios en su plan con su Hijo ya habían establecido una entrega por si había el error o el pecado. Por si el pecado entraba, entonces ya había una solución.
Qué importante entender ese estilo en el que Dios maneja sus promesas, porque ya nos ha dado el cumplimiento de la promesa incluso antes de que suceda. Y esta visión de estabilidad al pueblo lo ayuda a que puedan marchar a lo incierto, a saber que la herencia ya está garantizada. Y con esto pasamos a considerar a quién está dirigida esta promesa. Si vamos al versículo 3 y 4, dice, yo os he entregado tal como lo dije a Moisés todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. En el texto, los pronombres que se usan allí, vosotros y vuestro, están en plural. Es decir, la promesa no recaía solamente en Josué como líder, sino sobre toda la comunidad, sobre todo el pueblo. Y la herencia iba a ser colectiva, no iba a ser para una parte, para una tribu o para solamente el líder o para los que obedecían, iba a ser para todos. Y allí había una misión que también debía ser compartida. Además se menciona que lo dicho a Moisés continúa ahora en Josué, mostrando que la causa de Dios no depende de un solo hombre. Dios lo había prometido a Moisés, pero aunque lo había prometido a Moisés, ya lo había entregado. Ya Dios había hecho realidad su promesa. Ahora, esa continuidad es lo que hace que el pueblo vaya bajo la dirección de Dios y no bajo el liderazgo ni de Moisés ni de Josué. En esta dinámica aparece varias veces la palabra que en hebreo es kol, con K, que significa todo. Y en esto se refuerza la idea de plenitud y de totalidad. Para que la conquista avanzara, el pacto debía abarcar a todos y mantenerlos unidos a todos. Y esa unidad es lo que nos lleva al aspecto final de este estudio. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El texto aclara que las promesas no funcionan como un acto mágico ni automático. El cumplimiento de las promesas depende de la presencia que esté el Señor, de la presencia viva del Señor. Y yo estaré contigo, es la frase que aparece repetidas veces en la palabra de Dios. Es esa compañía la que distingue a Israel de las demás naciones, porque la promesa de la tierra se vuelve herencia porque está respaldada por Dios que camina con ellos y que está con ellos. Sin la presencia de Dios, Israel sería un pueblo más sin identidad, ni siquiera tendría misión. Por eso lo que se pide a Josué es valentía y confianza, no porque el camino fuera fácil, sino porque Dios mismo estaba delante de ellos y estaba con ellos. Por eso el ser herederos de la promesa significa caminar confiados en lo que Dios ya ha asegurado. Y aunque todavía estemos en proceso de recibirlo, Israel recibió la tierra porque Dios ya la había dado antes, pero también porque su presencia los acompañó, porque su presencia les daba la certeza de que iban por buen camino. Así, hermanos, la fidelidad de Dios sostiene la misión y da la respuesta al ser humano de vivir en esa certeza cada día durante su caminar. Qué importante que nosotros también hoy podamos conocer y entender esto, que Dios nos ha prometido la venida, su venida. Y su venida no es en vano, no es mentira. A la vez, también Dios nos ha dicho que cuando Él venga, llevará a sus hijos y podremos estar en el reino de los cielos. Es una promesa que ya nos dio y que se va a cumplir. Solamente tenemos que aferrarnos a ella y mantenernos seguros, obedientes, fieles en el caminar de la vida hasta llegar al punto en que el Señor venga a reclamar a su pueblo. Por eso no te desanimes, sigue avanzando, porque las promesas de Dios se cumplen y porque Dios ya ha prometido llevarnos si nos mantenemos en el camino unidos como pueblo, trabajando y sirviendo al Señor como Él espera que le hagamos, lo obedezcamos. La lección del miércoles, esfuérzate y sé valiente. Esta es una frase muy conocida que has escuchado muchas veces, quizás es tu versículo favorito de lo que dice Josué capítulo 1:9, pero esto resuena con insistencia, esfuérzate y sé valiente. En este día de la lección veremos de la importancia de esta frase. Veamos el versículo 7 que dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ya hemos visto hasta este punto cómo Moisés había muerto, cómo Dios le pide a Josué que se levante, cómo él debe ahora pasar el Jordán, cómo debe ahora poseer la tierra, repartir la tierra. Y en este proceso ahora se da un mandato muy, pero muy importante. Y es lo que dice el versículo 7 y 8. El mandato divino cobra fuerza porque la tarea delante de Josué era humanamente difícil. Canaán estaba llena de ciudades que estaban amuralladas, que tenían ejércitos preparados para la guerra, pero mientras Israel apenas conocía la vida nómada y apenas carecía de recursos militares, pues Dios le pide que vaya a poseer esas tierras. Humanamente esto era imposible. Pero aún las potencias, por ejemplo como Egipto, no habían logrado dominar esas regiones. O sea, estaban tan bien armados que poseerlas no era nada fácil. Pero frente a este desafío, frente a este panorama, la orden de ser fuerte y valiente era la manera en que Dios está preparando a su siervo y a su pueblo para mirar la misión desde la perspectiva de la fe y no desde el esfuerzo o cálculo humano. Y qué importante que veamos ahora lo que dice el versículo 8. Mira lo que dice allí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, aquí está el llamado a la valentía, pero esto incluía un aspecto espiritual de enorme importancia, porque Josué debía meditar en la ley de Dios de día y de noche. Debía procurar que todo lo que hiciera estuviera en armonía con la palabra de Dios. No se podía apartar ni a la derecha ni a la izquierda, debía mantenerse enfocado en hacer lo que Dios le decía. Y la fuerza que Dios le iba a dar pedía de él que guardara con fidelidad el pacto que había establecido en el Sinaí. Pues debía llevar al pueblo a mantenerse con identidad, pero también enfocados en llevar su obediencia a ser fiel a Dios. Es decir, la condición de Dios era indispensable para experimentar prosperidad en la tierra prometida. Dios esperaba obediencia y se mantuvieran enfocados en ser fieles en lo que Dios había ordenado en sus palabras. Y el texto muestra que la verdadera valentía pues requería de que este nuevo líder permaneciera en la palabra. Mira, qué fácil, lo vimos en la lección del trimestre anterior, qué fácil es ceder, alejarse, apartarse de lo que Dios dice. Es muy fácil. Por eso mantenerse en la palabra de Dios requería de que Josué se levantara, se esforzara y fuera valiente. No es fácil. Y por eso la Biblia habla de esforzarse y ser valiente. Esfuérzate y sé valiente, muy valiente de guardar estas palabras, de mantenerte en ellas, de no alejarte ni a la derecha ni a la izquierda. Y esto era el fundamento de la fuerza del pueblo. Josué debía aprender de la necesidad de la guía que Dios le iba a dar y que surgía de obedecer las instrucciones de Dios. Y esto nos conduce a un tercer punto del pasaje. Vamos a ver lo que dice el versículo 9, un versículo conocido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este, hermanos, es el fundamento de toda exhortación, porque aquí se encuentra una promesa. Jehová tu Dios estará contigo y estará contigo a donde quiera que vayas. La orden de esforzarse y ser valiente ahora resurge otra vez, vuelve a aparecer. Pero Dios ahora le dice, no tengas temor, no tengas miedo. Dios motiva a Josué a avanzar y no le pone esa confianza en aspectos que él pudiera lograr a través de su fuerza. Estaba en la certeza de que Dios mismo iba a caminar con ellos. Es decir, Josué tenía muchos desafíos. Pasar a poseer la tierra, liderar un pueblo rebelde, tenía otro desafío de repartir la tierra, otro desafío era ir a conquistar otras naciones, otros pueblos, otras regiones. Y entonces Dios siempre le dice, levántate, le dice, esfuérzate, le dice, confía, le dice, sé valiente, confronta, avanza. Pero al final, en el versículo 9 dice, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Esa es la presencia y esa es la promesa que nos da respaldo absoluto y que convierte el futuro incierto en un camino seguro.
porque Dios está con nosotros y estará siempre con nosotros. Por eso debemos asegurarnos de que Dios siempre nos acompañe. La promesa de compañía es una de las más grandes expresiones de la gracia de Dios a todos nosotros, porque esa presencia asegura al cristiano que nunca enfrentará solo los desafíos de la vida. Para Josué, esa presencia debía ser suficiente para disipar ese miedo, esa desconfianza y darle ahora seguridad y confianza en cada paso de la conquista. Efesios 6:10 dice en el versículo 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Miren, hermanos, el mensaje que se le había entregado a Josué encuentra un reflejo también en la exhortación que Pablo le da a los creyentes de Éfeso. Ellos también recibieron la orden de fortalecerse en el Señor. Y es un mensaje que no solamente aplica para el pueblo de Israel o para el pueblo de Efesios, sino también para nosotros, porque debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aunque la iglesia no enfrentaba ejércitos visibles en esa lucha en el pueblo de Éfeso o en nuestro tiempo, pues la lucha es espiritual, es más intensa, es más difícil incluso. Y Pablo explicó que los cristianos combaten con fuerzas invisibles y que necesitamos vestirnos con la armadura de Dios. Esa armadura está básicamente dada en la justicia de Dios, en la fe, en la verdad, en la salvación, del yelmo de la salvación, en la palabra del Espíritu y algunos otros más. Y de la misma manera que Josué debía apoyarse en la presencia de Dios, nosotros también podemos de la misma forma y debemos de igual forma depender de Cristo para mantenernos firmes en medio de las pruebas y en los ataques que Satanás nos hace. Aquí entonces hay un mensaje. A lo largo de la historia, Dios ha dado la victoria y le pertenece solamente a Él. Pero los que confían plenamente en Dios y permanecen en su palabra podrán tener esa victoria. Y así como Josué fue fortalecido, la iglesia hoy también recibe esa promesa y la seguridad de que el Señor, si está presente en nuestra vida, entonces tenemos la victoria asegurada, porque quien vence es el Señor. La lección del jueves: próspero y exitoso. La idea bíblica de éxito va más allá de la riqueza o los logros que el ser humano pueda lograr. Hoy veremos y continuaremos en este estudio de algunos aspectos de Josué 1, 7 al 9, donde Dios define la prosperidad como obediencia, como sabiduría y confianza en sus promesas. El verdadero éxito es andar en armonía en su palabra, y lo que hemos visto hasta este punto. Pero vamos a ver y recordar otra vez las promesas y mira otros aspectos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a ver algunos otros aspectos, pero en esta lección está más dado hacia dos palabras hebreas. La primera es salak, que se traduce como prosperar. Y también está sakal, que significa actuar sabiamente o tener éxito. Ambas expresiones apuntan a algo más profundo. Más que alcanzar riquezas o logros externos, en la Biblia prosperar es cumplir con éxito el propósito de Dios en la vida. Es decir, prosperar no es tener dinero, como algunas iglesias lo predican y lo anuncian, de que debemos poner una ofrenda y entonces se multiplicará y seremos prósperos. No, la prosperidad no tiene que ver con eso. Es cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. No se limita solamente a la acumulación de bienes materiales, de labores o éxitos humanos, aunque en ocasiones puede incluirlos, pero tiene que ver más con el resultado favorable de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Por eso el contexto del versículo 7 y 8 están en eso, en mantenerse en la palabra de Dios, que es realmente en lo que podemos ser prósperos. Ahora, Josué debía meditar día y noche en esa ley, para que todo lo que emprendiera estuviera en armonía con el plan de Dios. Y entonces el éxito ya estaba definido para ellos, porque ahora caminarían con sabiduría, bajo la guía de Dios, y experimentarían paz y estabilidad al vivir de acuerdo a los principios y los mandamientos. Por eso la prosperidad y la sabiduría en este contexto son inseparables, porque ambas se enraizan en la fidelidad al pacto.
Y esto abre un paso al testimonio de otros textos que iluminan la misma enseñanza. Mira, Génesis capítulo 24, versículo 40 dice, entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará contigo su ángel y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. El Salmo 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La historia del siervo de Abraham ilustra ese concepto de prosperidad que la Biblia quiere darnos, porque él afirmó que el ángel del Señor lo guiaría para que tuviera éxito en su misión de encontrar la esposa para Isaac. Y aquí prosperar significó ver cumplido el propósito divino en obediencia y dependencia de la guía que Dios les iba a dar. Por eso, de igual manera, el Salmo 1 describe al justo que en todo lo que emprende prosperará, porque su deleite está en la ley del Señor. Esta prosperidad, hermanos, no se basa en circunstancias externas, en lo que yo hago, sino en la conexión que tenemos con Dios y en su palabra. La prosperidad que Dios promete no se mide por dinero, no se mide por logros humanos, no se mide por éxitos ni títulos académicos. Ser verdaderamente próspero significa vivir bajo la guía de la palabra de Dios, confiar en que sus promesas son seguras. Por eso Josué recibió el mandato de obedecer la ley y de mantenerla siempre en su corazón, porque allí estaba la clave de su éxito. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando dejamos que la Biblia sea nuestra brújula y nos apoyamos en la gracia de Cristo, pues encontramos paz, encontramos seguridad y dirección. Siempre hacer la voluntad de Dios será la manera de prosperar en nuestra vida. Si quieres alcanzar prosperidad, felicidad, paz y gozo en tu vida, pues debes hacer lo que Dios dice. Ese es el éxito que perdura, que llena nuestra vida de esperanza y saber que estamos en el camino hacia el reino de los cielos. Puede ser angosto, puede ser estrecho, puede ser difícil, puede ser que hay que dejar cosas, pero es el camino para el cielo. Y si es el camino para el cielo, vale la pena obedecer a Dios. La lección del viernes para estudiar y meditar. Mira, el deseo de toda la gente, la página 355 dice, a medida que la fe recibe y se asimila así los principios de la verdad, vienen a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios recibida en el alma amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. Fe y Obras, página 16, dice, no hay un punto que precisa ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos, que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. ¿Sabes que acá hay un pensamiento para esta semana que nos recuerda que las promesas de Dios son también mensajes personales? Cada promesa, cada advertencia, cada relato en la Biblia tiene que ver con nuestra propia vida. Cuando recibimos la palabra con fe, cuando dejamos que la palabra de Dios llegue a nuestra vida, esta empieza a moldearnos y nuestra manera de pensar y nuestra forma de ser, nuestro carácter empieza a ser cambiado. No se trata de acumular méritos ni de confiar en nuestras obras, porque no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para alcanzar la salvación. Lo único que nos asegura vida eterna, dice el texto de Fe y Obras, es creer en Jesús, es aceptar su justicia en lugar de la nuestra. Y de esta manera la obediencia surge como ese fruto de una vida transformada por la gracia de Dios. El éxito, hermanos, no está en nuestras fuerzas, no está en nuestras capacidades, más bien está en depender de Cristo día a día. El éxito radica en lo espiritual, inicia desde ahí. Y si dejamos que la presencia de Dios viva en nosotros, pues allí encontramos victoria, encontramos paz, encontramos esperanza firme de que las promesas de Dios se cumplirán en nuestra vida. En esta semana yo quiero invitarte para que coloquemos la frase de esta semana. Y es, ayúdame, Señor, a mantenerme en tu palabra y dame tu prosperidad. Que ese sea nuestro deseo, mantenernos en su palabra, y realmente la prosperidad va a venir como resultado de haber caminado con Jesús. Que ese sea nuestro sentir, nuestro deseo. Ahora, no seguimos a Dios, como siempre lo he dicho, por las bendiciones. Seguimos a Dios porque Dios es Dios, porque Él es soberano, porque Él todo lo puede. Y porque si de Él viene una bendición, vendrán todas las bendiciones necesarias. Quiero invitarte para que oremos y concluyamos con este estudio. Querido Padre, gracias.
Gracias porque a través de esta lección hoy nos recuerdas a esforzarnos y ser valientes, a no desmayar, a saber, Señor, que no podemos apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda de tu palabra. Enséñanos a obedecerla, Señor. Muéstranos, danos humildad, danos mansedumbre, danos esa disposición siempre a que lo que tú digas, Señor, lo haremos. No nos apartaremos ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente obedeceremos y enfocaremos nuestra mirada en hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque así lograremos ser prósperos y bendecidos por ti. Guía a cada hermano que ha estudiado este mensaje. Bendice, Señor, nuestras familias y ayúdanos a prepararnos para que cuando vengas encuentres un pueblo preparado y fiel que ha hecho todo lo necesario para esperarte. Te pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios me les bendiga. Un abrazo. Gracias por su apoyo, gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por dejar su saludo, por su mensaje. Y recuerde, como yo siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde.